pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías.
Hermanos, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes, poder llevar la palabra de Dios. Un domingo tan especial como es el domingo de resurrección. Yo espero que podamos de verdad tener en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Y ahora que nuestra fe y nuestra confianza esté de mucho más fortalecida en el Señor, sabiendo que no seguimos a un Dios muerto. Al contrario, es un Dios vivo, un Dios que reina por los siglos de los siglos, y eso nos tiene que dar confianza en lo venidero. Aún en medio de los temores, de las crisis, como estamos hablando, cómo tenemos que enfrentar las crisis como creyentes. Yo creo que eso tiene que ayudarnos a entender que aún en medio de las aflicciones del tiempo presente, nada de eso se compara con lo que el Señor tiene guardado para nosotros más adelante. Yo espero que eso nos ayude y que hoy haya sido un día de reflexionar, de darle gracias al Señor y celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles de algo pero muy importante, sobre todo pensando en la necesidad que estamos pasando, pensando un poquito, ¿verdad?, más allá de lo que viene. Confiamos en el Señor, nuestra esperanza está en Él, pero Dios también nos ha puesto a nosotros aquí para poder ser de bendición. Fuimos bendecidos para bendecir, fuimos consolados para consolar, hemos recibido de gracia damos. Y yo creo que eso es algo en esos tiempos vitales. En esos tiempos es donde la iglesia del Señor tiene que brillar mucho más. La iglesia del Señor tiene que estar más activa, y nosotros como hijos del Señor pues tenemos que dar el ejemplo en muchas áreas. Para eso quiero que podamos estar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a ir al capítulo 1. Vamos a comenzar a leer de los versículos 22 al 27. Santiago 1, 22 al 27. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos para que al escuchar tu palabra podamos ser sensibles a tu voz, podamos ser sensibles y poder demostrar el verdadero cristianismo, no un cristianismo estático, pasivo, sino un cristianismo que se mueve, que actúa como tú actuaste en amor por cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El libro de Santiago es un libro de práctica cristiana. Es un libro de cristianismo no estático, sino de acción. Y por eso comienza con varias exhortaciones, animando al creyente a no ser simplemente un retenedor de conocimiento, a no solo oír la palabra, no solo conocer la palabra y guardarla, sino también ser un hacedor de la palabra. Eso quiere decir demostrar la fe, no solo lo que uno dice, sino por lo que hace. El verdadero cristianismo es vida, mis hermanos. No es letra. No es solo hablar, porque eso es fácil, sino es actuar. Y hermanos, yo me temo que muchas veces nos hemos quedado allí.
simplemente en una devoción externa, en ir a la iglesia, en escuchar la palabra, en ciertas cosas. Somos conocedores de la palabra de Dios y gracias a Dios por eso. Pero el verdadero cristianismo es acción, es ir un paso más. ¿Saben? Yo creo que eso es algo que nos está haciendo falta. Hemos estado hablando de cómo tiene que reaccionar el cristiano ante las crisis. Y hermano, es aquí donde la acción cobra un brillo mayor. Es donde el actuar se hace más necesario. Después de dar ese punto de partida del hecho de que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores, Santiago nos habla acerca de lo que es la verdadera religión. Y quiero volver a recalcar ahora esos versículos, el 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es interesante que se utiliza la palabra religión para expresar nuestra devoción a Dios. Eso nos habla de la parte externa de la misma, de lo que se debe notar, de aquellas cosas que se deben llevar a la acción. Hermanos, es que el cristianismo es ser. Usted necesita ser cristiano. No solamente es algo interno, sí, claro que sí, nada nos sirve la parte exterior, nada más cuando lo interior está mal, sí, ¿no? Lo entendemos, pero es algo que comienza interno, pero que poco a poco comienza a brotar y tiene que llevarse a lo externo, a la vida diaria, a la acción. Santiago primeramente nos dice que hay una religión que es vana, es decir, una religión hueca, sin propósito, sin sentido, y no necesariamente por lo doctrinal, aunque obviamente la doctrina es realmente importante, sino por lo que se vive, sino por lo que se vive en ese sentido. También nos dice que hay una buena religión. Eso nos dice que también hay, y obviamente lo sacamos por deducción, si hay una buena religión, hay una mala religión. Y es que de verdad hay una mala religión. Y se convierte en algo malo. ¿Cómo algo se convierte en una mala religión? Varias cosas. Se convierte en algo malo cuando se sigue un camino equivocado. Eso lo conocemos, lo sabemos. Cuando se siguen experiencias, sueños, hombres, y no lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es infalible y es nuestra única regla de fe y autoridad. No importa quién diga, tal fulanito, por más líder, por más preeminencia, por más elocuencia que tenga, no importa cualquier experiencia o cosas, si no está en la palabra de Dios, si no está confirmada y cimentada en ella, pues sinceramente no es algo válido. Nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Nuevamente lo repito, es nuestra única regla de fe y autoridad. Cuando se corrompe el verdadero evangelio, se vuelve algo liviano, como hoy en día lo vemos, que en muchos púlpitos es algo simplemente pura psicología, pura motivación, puro, ¿verdad?, subirle el ánimo a las personas, tratar de sacar su mejor versión. Es puro liviandad, algo terrenal y lastimosamente muchas veces hasta materialista. Cuando no se procura hacer de la Biblia nuestra única regla de fe y práctica de autoridad, pues esa religión se convierte en corrupción y como tal desagrada a Dios. Por más fervor, por más devoción, por más sinceridad que haya, la Biblia nos muestra el camino a seguir y no hay otro camino. Jesucristo es el único camino para la salvación. Y no hay otro camino.
La palabra de Dios es nuestra regla y no hay otro libro, no hay otra relación fuera de ella. Cuando algo se sale de eso, la religión de tal es mala. Aunque todo se vea muy lindo, muy pomposo, aunque vos dices, es que viera cómo me llenó, aunque la gente se llene de fervor, si no está conforme a lo que Dios ha dicho, pues eso ya se convierte en algo malo. Ahora, Santiago no solo se queda allí, sino que a como comenzó su exhortación, así continúa. Y ahora nos dice que la religión se convierte en algo malo cuando ésta no va acompañada con obras. Cuando ésta carece de realidad. Cuando se habla de ella, pero no se vive. Cuando ésta no refleja exteriormente. Cuando los demás no notan ese cambio, no notan de verdad una diferencia en nuestra vida. Cuando esta religión no me hace ser una mejor persona, no me hace ser un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor vecino, un mejor ciudadano, cuando no demuestro a Cristo viviendo en mí, la religión se convierte en algo malo, sin sentido, algo completamente vano, hueco. Versículo 27 dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos habla de una religión pura y sin mácula. Cuando hablamos de algo puro, hablamos de algo que no se ha contaminado, que no se ha diluido, algo que tiene su estado original, que no se ha infectado. Es cristalino completamente. Eso es algo puro. Pero no solamente se usa la palabra puro, sino que se usa la palabra sin mácula, que quiere decir sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Casi podríamos utilizarlo como una palabra santa. Es decir, la buena religión, la verdadera religión, la que es la que es cristalina, tal y como la dejó nuestro Señor, que es santa y que no ha sido contaminada. Es decir, hay una religión que es verdaderamente pura, cristalina, sin mancha, tal y como el Señor nos la dejó. Lastimosamente, contrario a lo que se vive hoy en día en muchas religiones, denominaciones o iglesias. Pero hay una religión que es pura y sin mancha. Ahora, ¿cómo es esta religión pura y sin mancha, sin mácula? Bueno, aquí nos dice así: uno de esos motivos, y quiero cambiar un poquito el orden que está aquí, y a propósito lo voy a hacer. Lo primero que nos dice es guardarse sin mancha del mundo. Este concepto es el más conocido, aunque la verdad es muy poco vivido. Sabemos que tenemos que apartarnos del mundo y no conformarnos, como nos dice en Romanos capítulo 12, que no tenemos que conformarnos a este siglo. Pero aún así lo hacemos. Y muy fácilmente nos contaminamos. Nos contaminamos con las modas de este mundo, con su música, con sus valores, con sus filosofías, con su corrupción, con su sensualidad. Nos llenamos del mismo pecado, el mismo sistema de valores, la misma forma de medir el éxito, y pronto nos estamos revolcando en el lodo de este mundo. La verdadera religión es aquella que se guarda de todo eso. Es guardarnos sin pecado. ¿De qué sirve conocerlo si no lo hago? ¿De qué sirve venir a la iglesia si soy el mismo mundano de siempre? ¿De qué sirve cantar unos coritos, cerrar los ojos y orar y traer mi Biblia en mi mano si eso no cambia mi manera de pensar y actuar? Y vivimos como un montón de mundanos que no conocen del Señor. La verdadera religión está en vivir en santidad y guardarse sin mancha de este mundo.
No en venir solamente a la iglesia o a escuchar un mensaje de verdad por internet, no. La verdadera religión es mucho más allá que eso, mucho más allá que cumplir y decir ya le cumplí al Señor y vivo mi vida como cualquiera de los demás. El cristianismo es acción y no conocimiento, y lastimosamente la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchos saben lo que es correcto, y muchos saben de verdad lo que la palabra de Dios dice, y aún así siguen su vida como cualquiera de este mundo. Ahora, este pasaje nos dice otra cosa más que conlleva la verdadera religión, la religión pura y sin mancha. Y dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Para entender un poco mejor esto, cabe la pena resaltar que en esas épocas no existían grupos sociales más desprotegidos, más vulnerables, más necesitados, más pobres y con profundas necesidades como lo eran los huérfanos y las viudas. En muchas ocasiones en todas las escrituras podemos encontrar que decir estos dos grupos, huérfanos y viudas, como las personas más necesitadas, como las que requerían una atención especial. Estos dos grupos eran los más desposeídos, vivían muy pero muy mal. Hoy en día hay viudas que viven mejor que cualquiera y hasta que es un negocio, pero en esos tiempos en realidad era algo muy difícil. Eran grupos que nadie se fijaba en ellos ni les ayudaba. Eran como hoy en día algunos de esos grupos que pueden ser que hasta nuevamente hoy en día pueden ser que vivan bien, pero en esa época ellos no tenían nada. Eran los más desprotegidos. Ahora, hoy en día, quizás no sea necesariamente este grupo a ayudar, pero el principio y el espíritu se aplica. La verdadera religión consiste en demostrar el amor de Cristo a otras personas, sobre todo a los más desprotegidos, a los necesitados. Y sé, claro que sí, que no hay mayor amor que llevar a una persona a los pies de Cristo. Claro que sí. De verdad podríamos alimentar a toda la humanidad, quitar el hambre del mundo, darle a todos vivienda, darle a todos abrigo, y una persona puede tener todo eso y no tener a Cristo y no tiene nada. Y al final de sus días, simplemente todo eso no valió la pena. Como dicen las escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Y lo entendemos. Cristo vino para darnos salvación y vida eterna. Y nuevamente, si tal vez hoy usted se encuentra y está escuchando todo esto y nunca ha entregado su vida a Cristo, sépalo, que usted puede tener todo en esta vida. Usted puede tener riquezas, comodidades, propiedades, de todo. Pero si no tiene a Cristo, le hace falta todo. Y Cristo está esperando que usted pueda entregarse a Él. Y claro, no hay mayor amor y no hay mayor necesidad, y yo creo que es la misión prioritaria de la iglesia poder llevar las buenas nuevas de Jesucristo a otras personas. Pero la Biblia una y otra vez nos recalca la importancia también de demostrar el amor de una manera tangible, de una manera efectiva, de una manera real y hasta material. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están con necesidad? ¿Cuántas personas alrededor, a nuestro alrededor, ocupan ayuda? ¿Cuántos ocupan alimento? ¿Cuántos necesitan tal vez ese empujón? Y lo triste es que muchas veces como creyentes no hacemos absolutamente nada. Cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros ojos ante la necesidad que está a nuestro alrededor y no estamos haciendo nada. Hermanos, en tiempos como los que estamos viviendo, en tiempos como los que tal vez van a vivir, van a haber muchas personas en necesidad, y Dios quiera que tal vez de verdad su familia y usted no esté así, pero van a haber personas a nuestro alrededor ocupando ayuda. Y sí, no solamente podemos brindarle apoyo y espiritual, y ojalá podamos hacerlo, pero hermanos, podemos ir un poco más allá y demostrar el amor cristiano y interesarnos
por esas personas, por sus vidas. Bueno, la verdadera religión está en ver a los demás, en ver sus necesidades, en preocuparnos por otros. Le pregunto, en medio de la crisis, ¿en quién está pensando usted? Me temo que la mayoría de personas solo están pensando en sí mismos, en el temor, en lo que voy a pasar, en cuidar a los míos. Pero le pregunto, ¿está usted pensando en otros? ¿Está usted pensando en aquella persona que no tiene? ¿En aquel de verdad que está desprotegido? ¿Saben? Nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero a veces, de verdad, aún teniéndolo todo, simplemente pensamos en sí mismos. Y eso no está bien. La verdadera religión está en ver a los demás, en ver sus necesidades, en preocuparnos por otros, en visitar a los enfermos, en llamar al afligido, en ayudar al necesitado, en proveer auxilio al desamparado. Ahora yo sé que hay muchos engañadores hoy en día, y también que hay muchas personas que se aprovechan de la bondad de otras, y eso cansa y eso apaga y tal vez eso lo desmotiva a uno, y obviamente hay que tener cuidado. Y yo sé que todos en algún momento nos hemos llevado algún chasco, tenemos alguna anécdota desagradable de alguien que quiso aprovecharse, lo sabemos. Pero también sé que hay muchas personas de verdad que lo necesitan. Yo creo que podemos pedirle a Dios sabiduría de lo alto para saber qué hacer, para saber con quién hacerlo, porque la verdadera religión me muestra que yo tengo que hacerlo, que yo tengo que preocuparme por el necesitado. Dos pasajes que me ayudan a reforzar todo esto. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, vamos a estar leyendo ahora los versículos 27 y 28. Proverbios capítulo 3, vamos a leer los versículos 27 y 28. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermanos, sé que no siempre podemos, ni en todos los casos vamos a poder, pero mientras esté en nuestra parte, la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo. Mientras nosotros podamos, a veces tenemos la oportunidad, tenemos los recursos, tenemos los medios de poder ayudar, y cerramos las manos, cerramos nuestro corazón, no queremos ver la necesidad. Hermanos, eso no es la forma en que Dios quiere que actuemos. No tenemos que negar el bien a quien es debido cuando tenemos el poder para hacerlo. Si tenemos las facultades, de gracia hemos recibido, de gracia damos. Hemos sido bendecidos para bendecir a otras personas. El mismo Señor Jesucristo lo expresó. Vamos al libro de Hechos, Hechos 20. Vamos a leerlo por un momento. Hechos capítulo 20. Ahora vamos a leer el versículo 35. Hechos 20, 35 dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Jesucristo mismo nos lo enseñó. Jesucristo mismo nos lo enseñó. Él mismo, aunque sabía que la verdadera necesidad de las personas yacía en su alma, aún así, Él mismo ayudó a suplir necesidades físicas, a suplir necesidades materiales. Él proveyó y hasta sanó, dando esperanza al desvalido. Nosotros tenemos que seguir sus mismas pisadas. Y aunque entendemos que la verdadera necesidad está en el alma y tenemos que, verdad, con todo corazón ir y predicar el evangelio a toda criatura y que todos conozcan las buenas nuevas del evangelio, pues eso no nos exime también de la responsabilidad de ayudar, de sostener y poder ser ese bálsamo para poder sostener al que realmente lo necesita. Hermanos, que la mentira del mundo no
detenga ni endurezca nuestro corazón. La Biblia nos dice varios grupos de personas en los cuales nosotros tenemos que ayudar. Nos dice que tenemos que ayudar primeramente a nuestra familia. Dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, y tenemos que ayudar primeramente a nuestro hogar, a nuestra familia, poder velar. A veces las familias están distanciadas, peleadas, cada quien vela por lo suyo, cuando lo que tenemos que estar es cada vez más unidos y velando el uno por el otro. Tenemos que proveer para nuestra familia. Tenemos que ayudar a los hermanos en la fe. Dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces sí, la Biblia nos exhorta que tenemos que ayudar a los hermanos en Cristo. Hay hermanos que están pasando necesidad real. Seguidamente nos dice que tenemos que ayudar a los hermanos en la fe. La Biblia dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, nuestros hermanos en Cristo, van a haber muchos necesitados, muchas personas requiriendo que nos apoyemos unos a otros, que ojalá podamos tener el mismo sentir, el mismo corazón, y que prestemos ese amor cristiano. Nuestros hermanos en Cristo necesitan nuestra ayuda. Y también al desvalido, al que tal vez sin conocerlo, tal vez sin haberle visto, tal vez una persona que simplemente tenemos una referencia, pero yo creo que podemos ayudar. Hermanos, lo bueno es que Dios siempre pone en nuestra mano la forma para hacerlo, de muchas maneras. Y tal vez usted dice, es que yo no tengo. Bueno, yo creo sinceramente que lo que hay que tener no es tanto dinero, sino corazón. Pero no solo estamos hablando de dinero, aunque la verdad no hay nada malo con eso. Yo creo que deberíamos fomentarlo entre nosotros. Ojalá el poder tener un corazón desprendido, davidoso, generoso, aún con el necesitado. Pero también puede ser de otras maneras. Puede ser con tiempo, visitando a otros, ayudando al enfermo, personas tal vez alejadas con problemas, personas que tal vez necesitan algo que yo sé hacer, o alguna forma poder ayudarnos. Puede ser con palabras, con acciones. Siempre Dios nos da la manera en que podamos ayudar. Siempre. El versículo 27 ahí de Santiago nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Delante de Dios, eso es lo que vale. No vale tanto la liturgia, la rigidez, los cantos, lo bonito que andamos, lo santito que nos veamos, aunque sinceramente eso no tiene nada de malo. Dios quiere que con nuestras acciones, y no solamente la forma de verle a Él, sino también a las demás personas, podamos demostrar que Cristo vive. Mis hermanos, es tiempo de actuar. Es tiempo de preocuparnos por otros. Y yo creo que el momento en que estamos viviendo es un momento para poder demostrar ese amor cristiano a otras personas. Quizás usted puede fijarse un poco alrededor. Quizás Dios le va a motivar y guiar, pero no se frene. Y ojalá eso pueda ser un testimonio para llevar más personas a los pies de Cristo. Quizás Dios quiere usarle y este es un momento propicio para hacerlo. Que ojalá podamos demostrar ese brillo, esa luz que solo Cristo puede dar a otras personas que hoy están pasando por momentos de angustia y necesidad. Entonces, mientras oramos, piense, motívese y pongámonos en acción para que la religión que tenemos, para que lo que realmente profesamos pueda ser algo práctico y pueda llegar a otras personas. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que ella es viva, que ella no solamente es letra muerta, sino que produce cambios efectivos en nosotros. Y Dios, ruego para que nos ayudes a pensar en otras personas, a ver qué podemos hacer y que por medio de eso otros puedan llegar a tus pies. Y si en esta tarde hay alguien, Dios, con necesidad de llegar a tus pies, a entregarse a Cristo, también que tú puedas trabajar en su corazón y en su vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.
mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás. A tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás. A tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está.